Bienvenidos a una nueva clase del Master Alan. El día de hoy vamos a ver un tema que es poco frecuente explicado, ¿verdad? Igual que todos los temas, me fascina la investigación. Uno debe siempre hacer lo que le gusta. Si se siente bien haciendo lo que le gusta, creo que no se ve como un trabajo, sino simplemente es satisfacción personal, ¿verdad? Así que los invito a ver este tema, ¿verdad? Que he hablado en otras clases, ¿verdad? Como es la validez y la confiabilidad en la investigación, y creo que ha llegado el momento de decirlo de la forma más sencilla para que nosotros podamos, ¿verdad? Preverlo, ¿verdad? Y hacer que nuestra investigación sea de alta calidad. Porque eso es lo que hace estos dos conceptos, validez y confiabilidad, determinan la calidad de la investigación. Así que empecemos. ¿Qué es la validez? La validez es el grado en que un estudio mide lo que pretende medir. Esto es crucial. Esto es crucial para los resultados, para que los resultados sean relevantes, necesita que tenga validez. Y hay una diferencia entre la validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere a la causalidad dentro del estudio, mientras que la externa se refiere a la generalización de los resultados hacia afuera, ¿verdad? Del estudio, pues decir, que sean comparables con la población general. Un ejemplo de esto que estoy diciendo de la validez, un test de inteligencia debe medir la inteligencia, no la memoria u otras habilidades, ¿verdad? O otras capacidades cognitivas, ¿verdad? Entonces, y a eso se refiere la validez. Hay tipos de validez que se deben de respetar. Está la validez de contenido, que es donde hay una adecuación de los ítems a lo que se mide, y este debe cubrir todos los aspectos relevantes para que pueda tener la validez del estudio. Está la validez del criterio, donde correlaciono con otros indicadores válidos, esto es muy importante, cuando comparo los resultados con otras medidas ya existentes. Y la validez del constructo es la medida que se alinea con las teorías existentes, ¿verdad? En el marco teórico. Por eso es importante, ¿verdad? Que el marco teórico sea bien hecho, bien elaborado, porque uno de los elementos para evitar ese tipo de errores, pues lógicamente pues tienen que tener una, un marco teórico sólido, y está relacionado con la validez de control, ¿verdad? Por ejemplo, un cuestionario de depresión debe compararse con un diagnóstico clínico para asegurar su precisión. Es decir, y yo debo de medir, en este caso, que todos los ítems estén relacionados con la depresión y no con otra entidad, ¿verdad? Nosológica, mental, relacionado, pues, que no se relacione con la depresión. Y esto es muy importante, todos estos elementos. Ahora, hay unas amenazas a la validez que debemos de evitar. Ya sabemos, pero hay que evitarlas. Está el sesgo de selección. Es una muestra no representativa que puede invalidar los resultados. O sea, cuando nosotros tenemos sesgo de selección, ya está, tenemos que volver a hacer el estudio. O sea, fue un error grave y el estudio hay que volverlo a hacer, ¿verdad? El efecto Hawthorne, ¿verdad? Que cuando los cambios por estar siendo observado, ¿verdad? Afectan la validez, es decir, la conciencia puede alterar el comportamiento de las personas. Si yo estoy observando, por ejemplo, las personas, y las personas se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo, pueden alterar su comportamiento, y por lo tanto altera totalmente la validez del estudio. Y las variables confusoras también son factores externos que influyen en los resultados, y igualmente hay que controlarlos. Por ejemplo, ¿verdad? Un estudio sobre ejercicio con participantes muy motivados puede no ser generalizable. El estudio probablemente tenga alguna validez interna para el equipo único que está haciendo ese grupo particular, pero no puede ser generalizado, y entonces afecta la validez en ese sentido. La motivación puede influir o cambiar muy drásticamente, ¿verdad? Los resultados del estudio. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad está más relacionada con la consistencia y la estabilidad de los resultados. Es decir, que asegura que la repetibilidad del estudio, es decir, que si un instrumento yo tengo y lo repito una y otra vez, me da el mismo resultado. Entonces, eso es
se relaciona con la confiabilidad. Entonces, un estudio confiable produce resultados similares en condiciones similares y aquí se minimiza el error aleatorio. Por ejemplo, una báscula que siempre da el mismo peso para el mismo objeto es confiable. Debe ser precisa, pues, para darnos el mismo resultado una y otra vez. Métodos para medir la confiabilidad. Tenemos el test y el retest. En esto estamos hablando que se aplica el mismo test dos veces para medir la estabilidad. Esto se evalúa en la consistencia a lo largo del tiempo. El otro método, por ejemplo, entre evaluadores, hay que evaluar la concordancia entre los evaluadores para medir la objetividad. Aquí minimiza el sesgo del evaluador, es decir, minimiza el ojo del observador. Y la consistencia interna se puede medir a través de la correlación entre los diferentes ítems del test, ¿verdad? Que evalúa si los ítems miden el mismo conducto. Aquí, por ejemplo, la calibración de instrumentos de laboratorio es crucial para la confiabilidad. Garantiza la precisión, lo que estábamos comentando anteriormente. ¿Hay factores que afectan la confiabilidad? Sí, hay factores que afectan la confiabilidad. En este caso tenemos la longitud del test. Mientras más ítem, aumenta la confiabilidad, porque cubre una gama más amplia del conducto. El segundo factor es la variabilidad. Mientras más heterogénea sea la muestra, mejora la confiabilidad, es decir, representa la diversidad de la población. Y el número tres, que no es menor, la claridad. Si las instrucciones son claras, reduce la ambigüedad y minimiza la interpretación errónea. Aquí hago un paréntesis con los instrumentos estandarizados que se aplican en otros países. Puede ser que el lenguaje que se utilice en un país no signifique lo mismo en otro país. Por lo tanto, ese test estandarizado debe de ajustarse, ¿verdad?, al lenguaje que pueda tener el país donde se quiera aplicar ese test estandarizado. Y esto es muy importante porque a veces se puede cometer el error de no hacer esos ajustes y dar una encuesta, ¿verdad? Que prácticamente las preguntas o el significado de esa pregunta no significa lo mismo en otro, aunque seamos, hablemos el mismo español, no significa lo mismo, pues definitivamente me va a llevar a afectar la confiabilidad del estudio. Entonces, la claridad es un tema muy, muy clave, ¿verdad? En ese sentido. Y el otro asunto es la redacción. Deben de estar bien redactadas para poder determinar. Ahora, ¿qué peso tiene uno más que otro en la investigación? Comparando la validez y la confiabilidad. El estudio es confiable pero no válido. Un estudio puede ser confiable pero no válido. Por lo tanto, los resultados son consistentes pero no miden lo que deben de medir. Pero ya dijimos, si el estudio no es válido, automáticamente hay que volverlo a hacer. Aunque sea confiable, no es válido, hay que volverlo a hacer. Si el estudio es válido, es confiable. ¿Por qué? Porque un estudio válido es necesariamente confiable, porque la exactitud implica la consistencia. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de precisión, y se refiere a la consistencia, mientras que la exactitud se refiere a la validez. Y aquí es donde dice que se refiere a la cercanía al valor verdadero más cercano posible. Esto es muy importante que tengamos la diferencia. ¿Hay estrategias para mejorar la validez y la confianza? Sí, hay estrategias. Una de ellas, ya lo hemos tocado anteriormente, lo que es el pilotaje, probar el instrumento antes de la aplicación masiva. Eso automáticamente me reduce muchos problemas y mejora la claridad del instrumento. Igualmente, el control de las variables minimiza el impacto de esos factores externos, ¿verdad? Y la estandarización, ¿verdad?, que asegura la uniformidad en los procedimientos, minimiza la variabilidad no deseada. Y aquí es importante la capacitación de encuestadores, ¿verdad?, que para poder reducir ese sesgo de información en ese sentido. Conclusión, ¿la validez y la confianza son esenciales para la calidad de la investigación? Sí, son esenciales para la calidad de investigación. Su evaluación y mejora garantizan resultados significativos y útiles. Así que espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima entrega. Soy el Master Alan, nos vemos pronto. Bye, chao.